Listo. Entonces, nuevamente me va a permitir saludarlos. Muy buenas noches para todos. Esta es la segunda webconferencia del curso Control Análogo. Me acompaña esta noche, pues aparte de todos los estudiantes que van a participar, el ingeniero Fabián Bolívar. El ingeniero va a orientar, digamos que el desarrollo de la webconferencia. Y pues entonces me voy a permitir cederle el uso de la palabra pues para no tomar más tiempo, y me alegro pues que todos hayan podido ingresar sin lío y, pues que ojalá este sea un espacio muy productivo para todos. Ingeniero, adelante. Gracias, ingeniero Jairo. Muy buenas noches a todos los estudiantes. No sé cómo me están escuchando, si se escucha bien. Perfecto. Sí, Yo le tutor escucho Fabián, perfecto. se lo escucha. Sí, señor, muy bien. Listo, sí, señor. Listo, entonces, como decía el ingeniero Jairo, mi nombre es Fabián Bolívar. Yo soy tutor de algunos grupos del curso de control análogo y pues tuve el privilegio de haber sido en algún momento también el director de este curso anteriormente. Entonces, pues bueno, la idea de hoy es brindarles toda mi experiencia, mis conocimientos para llevar a cabo esta segunda web conferencia en la unidad ya número 1 para la tarea número 2 del curso, ¿cierto? Entonces compartirles, voy a compartirles pantalla. Allí me confirman si en este momento ven la portada de la presentación. Sí, señor, ya se ve. Bueno, listo, Señor, sí, señor. muchas gracias. Entonces, bueno, en esta webconferencia de la unidad 1, la idea de hoy es, pues en primer lugar, revisar de una manera muy rápida aspectos de la guía de la tarea, ¿cierto? Que está en este momento en desarrollo, simplemente para dejar en claro algunos puntos y posteriormente, pues ya dar inicio a una explicación sobre lo que es el lugar geométrico de las raíces. Sí, les encargo, por favor, micrófonos cerrados mientras cualquier cosita, entonces pueden levantar allí la mano. Entonces, y posteriormente dar una breve explicación de lo que es el lugar geométrico de las raíces, entonces proceder a lo que es propiamente el diseño de un compensador, utilizando precisamente el método del lugar geométrico de las raíces. Entonces, en pantalla vemos, digamos, la guía de la actividad. Pero recuerden que esto inició el 31 de agosto, hace 6 días. Recuerden que finaliza el 27 de septiembre. Y pues el objetivo de esta segunda tarea es que ustedes puedan identificar algunas propiedades, identificar y pues digamos definir y comprender qué es el lugar geométrico de las raíces de un sistema, ¿cierto? Y con eso entonces diseñar un compensador aplicando este método. Entonces, básicamente la actividad, recuerden que en el foro cada estudiante, ¿cierto? De manera independiente debe desarrollar los 2 ejercicios que están en la guía, es decir, que cada estudiante debe postular el desarrollo de los 2 ejercicios. Son básicamente 2 compensadores, dos controladores, y pues allí debe haber un debate en el foro. Los integrantes del grupo debatirán y deben seleccionar con criterios, con justificaciones, eh, de todos los, si como son 5 integrantes, sería entonces de todos los 5 diseños de cada ejercicio, escoger, digamos, el que ustedes consideren se acopla más a las condiciones de diseño. No sé, ustedes mirarán de acuerdo al comportamiento y recuerden que deben armar un documento final donde solamente por cada ejercicio debe estar el ejercicio que se escogió en el grupo, ¿sí? Entonces,
No se trata de copiar y pegar todos los ejercicios que cada uno hace, ¿sí? Sino simplemente que el grupo debata, se arme un documento con las características que dice la guía y solamente debe estar la respuesta a cada ejercicio. Entonces, eso quiere decir que el archivo final que solamente debe subir un estudiante al entorno de evaluación debe tener el desarrollo del punto, un solo desarrollo del punto 1 y un solo desarrollo del punto 2, de acuerdo al debate que ustedes hayan hecho en el foro. Entonces, importante también tener en cuenta, ¿cierto? Que los códigos que ustedes usen en el desarrollo de la actividad siempre deben llevar comentarios con el encabezado donde está el nombre de ustedes, donde esté la fecha de realización de los ejercicios. Importante que se vea también si hay pantallazo la fecha en el computador, ¿cierto? Pues simplemente como requisito de ver que efectivamente los aportes son hechos en el respectivo tiempo y el procedimiento de diseño también debe reflejarse en cada uno de los puntos, ¿cierto? Bueno, ahí pues entonces en la guía ustedes ven, digamos, lo que debe tener como obligatorio cada aporte, ¿no? El encabezado, si hay un pantallazo, entonces la fecha del computador que se vea de manera clara y simplemente pues eso es lo que quería hablar sobre la guía, no detenerme mucho porque pues yo me imagino que ya ustedes, digamos que han consultado la guía con detenimiento y ven que básicamente pues es sencillo lo que hay que tener en cuenta. Entonces hasta ahí es claro cómo debe ser el desarrollo de la actividad o tienen ahí alguna inquietud. Todo muy claro. Sí, es cierto, no veo ninguna dificultad pues en comprender. Bueno, entonces miremos acá, como ustedes vienen de un curso que es de sistemas dinámicos, ¿cierto? Entonces, importante que repasemos un poco antes de dar inicio como tal al lugar geométrico de las raíces, cómo se relacionan los aspectos de diseño que se solicitan en la guía con el comportamiento dinámico de un sistema. Si ustedes se dan cuenta en la guía, ¿cierto? Los dos sistemas que se proponen para diseñar, ¿sí? Los dos sistemas son de segundo orden, ¿sí? Ven ustedes que la variable s, pues, está al cuadrado. Entonces, quiere decir que son sistemas que van a tener dos polos y por lo tanto, pues, son de sistemas de segundo orden. Y generalmente, los sistemas más acoples para el segundo orden son sistemas subamortiguados, ¿no? Es decir, aquellos que ofrecen la respuesta que ustedes ven ahí en pantalla, ¿sí? Esta oscilación transitoria hasta que llega a un tiempo de establecimiento, ¿no? Hasta una parte donde ya se considera estable. Recuerden entonces que existen diferentes parámetros cuando tenemos un sistema de segundo orden subamortiguado ante un escalón unitario, ¿sí? Recordemos entonces que existen diferentes parámetros que ustedes pues ya han revisado en cursos anteriores, pero es importante revisar más que todo dos aspectos, básicamente. Uno es el coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? Esto que llamamos acá cita, es coeficiente de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque acá en esta diapositiva, ustedes pueden ver esta fórmula que relaciona ese cita o ese factor de amortiguamiento, lo relaciona con el porcentaje, ¿sí? De lo que es el sobreimpulso. Recordemos que el sobreimpulso es el porcentaje de qué tanto se eleva la respuesta por encima del set point, ¿no? Set point, recordemos que le llamamos simplemente pues a la amplitud del escalón que ustedes están utilizando como entrada, ¿no? Y que van a tener como punto de referencia para el diseño. Entonces, esto que sobrepasa sería nuestro sobreimpulso y teniendo el valor de sobreimpulso, observen que con ese valor del sobreimpulso ustedes pueden calcular perfectamente cita. Lo pueden hacer de manera manual, con una calculadora sencillamente, o, ¿cierto? O pues utilizando el MATLAB, ¿sí? Entonces, ahí ustedes simplemente lo que deben hacer es tomar ese valor del sobreimpulso para calcular
cita, ¿no? Debido a que el diseño que se va a explicar se basa en dos parámetros. Se basa en el coeficiente de amortiguamiento y se basa en un parámetro que es la frecuencia natural, ¿sí? Entonces, con el valor del sobreimpulso, ustedes pueden aplicar esta fórmula que ustedes ven acá. Esto que dice acá, porcentaje de sobreimpulso, por ejemplo, si se pide, por decir algo, un 30%, vamos a suponer que el diseño pide un 30% de sobreimpulso, entonces esto que está aquí, lo que ustedes le van a sacar el logaritmo natural, realmente no es 30, sino a 0.3. ¿Listo? Porque es el porcentaje dividido entre 100. Entonces, si tenemos 30%, si lo divido entre 100, eso me da 0.3 y lo mismo va a ser acá abajo en la fórmula. ¿Sí? Entonces, ustedes con esta fórmula pueden calcular el valor de zeta, que es el coeficiente. Recuerden que este coeficiente de amortiguamiento, ¿cierto? Cuando está entre 0 y 1, es cuando el sistema es subamortiguado y presenta este tipo de respuesta ante un escalón. ¿Listo? Entonces, eso sería para la parte de zeta. Posteriormente, ¿sí? Acá ustedes ven otra formulita donde se relaciona, si ustedes pueden ver acá, el tiempo de establecimiento, ¿sí? El tiempo de establecimiento que es el tiempo que tarda la señal, ¿sí? El tiempo que tarda la señal acá, permítanme acá, es ese tiempo que tarda la señal ya cuando entra en una banda que se considera ya estable. Esa banda que se considera estable es cuando ya la señal ya oscila, no oscila, más bien, no oscila por encima del 5 o del 2% del valor del set point. ¿Listo? Entonces, el criterio que utiliza el MATLAB, ¿sí? Es del 2%. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá tienen esta fórmula, ¿sí? Pues obviamente después se les compartirá la presentación para que tengan ustedes las fórmulas, o igual pues esas pues son fórmulas que pertenecen a cursos de sistemas dinámicos, ¿cierto? Ese tiempo de establecimiento para el criterio del 2%, es decir, que la señal, el criterio es que la señal ya no sobrepase un 2% por encima o por debajo del set point, ¿listo? Entonces es simplemente 4 sobre zeta por omega n. Entonces, simplemente ustedes despejan omega n y le queda 4 sobre zeta por el tiempo de establecimiento. Quiere decir que con el tiempo de establecimiento y como ustedes ya anteriormente han calculado zeta, que es el factor de amortiguamiento con eso, entonces calculan esta omega sub n, que es la frecuencia natural amortiguada de un sistema de segundo orden. ¿Sí? Esa es no sé si hasta ahí también es claro la forma como deben ustedes partir de los parámetros de diseño. ¿O tienen hasta ahí alguna inquietud? Veo que no, parece que no hay inquietud alguna. No sé en el chat si miremos acá. Jefferson pregunta, sí, precisamente lo que acabo de decir, que esta presentación yo se las comparto, también se las comparto al ingeniero Jairo para que él también la distribuya en los grupos de él y yo pues en mis grupos y por correo interno, ¿listo? Y no hay ningún problema. Bueno, entonces, continuando, vamos a partir de que como ustedes, eh, pues si ustedes se dan cuenta en los dos ejercicios, a ustedes se les da es precisamente lo que es el sobreimpulso y lo que es el tiempo de establecimiento, ¿sí? Entonces, básicamente con esos dos parámetros y esas fórmulas que les acabo de entregar, entonces ustedes hacen el cálculo del factor de amortiguamiento y de la frecuencia natural omega n. Entonces, vamos a partir de que ya ustedes tienen esos dos parámetros ya calculados y vamos a iniciar la explicación de lo que es el lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? Entonces, yo por acá tengo unos esquemas, ¿sí? Y pues entonces vamos a suponer que vamos a diseñar para para la siguiente planta. Obsérvenla bien, tenemos, fíjense que es una planta que al igual que los ejercicios de la guía es una planta de segundo orden. Tenemos
10, la planta a la cual se le va a hacer el diseño es 10 sobre S, factor de S más 1. Y fíjense que es muy similar a los ejercicios que están ahí en la guía. Entonces la idea es que vamos a diseñar un compensador utilizando el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? De tal manera que el comportamiento de este sistema, una vez se cierre el lazo, ¿sí? Recordemos que siempre cuando se diseña cuando se diseña un compensador, la idea es que cuando se cierre el lazo, ¿sí? Es decir, cuando estamos hablando de una realimentación y se cierre el lazo, el sistema que me genere este lazo cerrado cumpla con los parámetros del diseño que está en el ejercicio. Entonces vamos a diseñar para que el factor de amortiguamiento para este ejercicio sea de 0.5 y que la frecuencia natural sea de 3 radianes por segundo, la frecuencia omega n. Entonces estos parámetros ustedes pues los deben calcular con las fórmulas y ya teniendo eso entonces vamos a proceder. Entonces inicialmente vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar acá cómo es el lugar geométrico de las raíces de un sistema o en qué consiste, básicamente. Si ustedes se dan cuenta, creo que ya ustedes podrían decirme, así de acuerdo a los conocimientos que ustedes ya tienen de los cursos anteriores, ¿cierto? ¿Cuáles son los polos de la planta que vamos a diseñar en esta ocasión? ¿Dónde están ubicados los polos de esa planta? ¿Qué dicen ustedes? Están denomina, no estoy seguro de denominador, creo. Sí, con los polos de un sistema se ubican o sea, estamos hablando, a ver, vamos a colocar aquí. Voy a escribir aquí la función, acá. Mire, este es el esquema, digamos a lazo abierto inicialmente, ¿sí? A lazo abierto aquí solamente tenemos la planta sin realimentación. Y pues obviamente tenemos una función de transferencia que dice 10 sobre S, factor de S más 1. ¿Sí? Sí, creo que es factor de S más 1, sí señor. Entonces, con el denominador, ¿cierto? Nosotros siempre sacamos los polos. Entonces, es muy fácil porque aquí digamos que lo que podemos observar ya está factorizado, ¿no? ¿Dónde está el apuntador? Aquí. Aquí ya está factorizado. Entonces, simplemente se trata de igualar a 0 cada factor de S, ¿sí? Y despejar la S. Entonces, pues obviamente aquí podemos observar que esta S, si se iguala con 0, pues básicamente ya queda despejada. Y entonces queda que S es igual a 0 y el otro factor me da que la S, si yo igualo S más 1 a 0, pues me da que la S debe ser menos 1. Entonces ahí tenemos los dos polos, ¿sí? Polo en 0 y polo en menos 1. ¿Cómo utilizamos el MATLAB? Voy aquí a armar un script de MATLAB, ¿cierto? Ustedes pues el MATLAB ya deben haberlo instalado, si no pues utilizan en línea con sus credenciales de institucional, ¿cierto? Entonces, pues yo acá tengo ya digamos un código, entonces vamos a irlo desglosando. Y pues ya procedemos entonces voy a copiar este código que ya está acá y lo voy a ir explicando poco a poco. Entonces, bueno, pues siempre procuremos cuando iniciamos un código, como siempre, pues cerrar variables, cerrar gráficas, limpiar pantalla. Bueno, eso es lo típico que uno utiliza en el MATLAB para iniciar un código. No se les olvide a ustedes los comentarios, pues yo aquí por cuestiones de tiempo, pues no he hecho algunos comentarios, pero ustedes siempre que hagan su código no se les olviden los comentarios, porque es importante para la persona que lo revise, incluso para nosotros los docentes. Por favor, no sé, creo que hay un micrófono por allí abierto. ¿Sí? Les encargo, porfa, que siempre hace un poquito de interferencia, cerrar todos los micrófonos, ¿vale? Bueno, entonces sigamos por acá. Ah, no, perdón, estábamos en el MATLAB. Entonces, pues todos conocemos el famoso comando de MATLAB que es TF. Entonces vamos a llamar el sistema, lo vamos a declarar en el MATLAB con la función TF, que es para escribir una función de transferencia. Entonces recuerden que en la sintaxis esto es abrir un paréntesis y colocamos como es 10
arriba, ¿cierto? Arriba solamente está el número 10, pues entonces simplemente colocamos el 10 allí, ¿sí? Y ponemos coma, que va, ya hasta ahí llegaría el numerador. En el denominador, si yo desgloso o sea, si destruyo el paréntesis que está aquí, ¿sí? S por S más 1, fíjense que me va a quedar S por S, me quedaría S cuadrado más S, ¿sí? Y hasta ahí, ¿no? S cuadrado más S. Es decir, que el coeficiente de la S al cuadrado es 1, luego el coeficiente de la S también es 1, y fíjense que como no queda ningún término libre en el MATLAB, pues tenemos que colocar el 0. Esto es importante porque hay eh, de pronto mu- eh, varios errores que a veces uno encuentra, y es que muchas veces omiten un coeficiente, ¿sí? O lo colocan, o colocan el 0 de pronto en el lugar equivocado. Entonces, siempre cuando se enumeran entre corchetes los coeficientes de una función de transferencia, deben ir en orden descendente, desde la potencia más alta de la S hasta el término libre, o sea, el que no tiene la S. Entonces, por eso acá queda 1, 1, 0. ¿Listo? Entonces, esa es para nombrar mi función de transferencia. Vamos a ir ejecutando el código y vamos a ir mirando el resultado. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, miremos el resultado. Listo, miren, esa es la función de transferencia a la cual le vamos a hacer el diseño. 10 sobre S cuadrado más S. El comando poll, acá así, junto con el nombre del sistema que usted le dio, lo que hace pues es calcularme los polos. Nosotros ya lo hemos calculado de forma manual, pero con el MATLAB, pues obviamente, ¿cierto? Con el MATLAB nos arroja los resultados. Ponemos aquí polos, miren, ahí están los resultados, miren. Fíjense que él me arroja un vector, ¿sí? Él me arroja como un vector columna, donde me dice que un polo está ubicado en 0 y el otro polo, la posición 2 del vector, que es el otro polo, es -1. ¿Sí? Entonces, allí ustedes pueden ver, ¿cierto? Que efectivamente los polos del sistema pues son como los que ya hemos calculado acá, ¿sí? 0 y -1, listo. Bueno, eh, como la idea es trabajar el sistema obviamente realimentado, ¿cierto? A través de una realimentación, pues en este caso unitaria, ¿sí? Entonces, vemos acá en el esquema cómo queda pues el sistema realimentado, ¿sí? Tenemos la planta y aquí está el sistema con una realimentación unitaria, ¿sí? Negativa, obviamente, ¿sí? Porque para control la realimentación debe ser negativa. Y este esquema que vemos aquí sería el esquema del sistema sin compensar, ¿sí? Entonces, aquí en la diapositiva, ¿sí? En la diapositiva, vemos aquí en esta diapositiva, observemos que me está arrojando el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar. Y acá, esto que vemos aquí abajo, es ya el sistema, pero ya calculándolo con el lazo de realimentación. Si ustedes, no sé si, pues, deben recordar, ¿cierto? Deben recordar que para calcular yo ese lazo de realimentación, yo simplemente utilizo la famosa álgebra de bloques, ¿cierto? Y entonces, si yo tengo este sistema, observen acá, el álgebra de bloques básicamente quedaría la función de la planta, ¿cierto? Sobre 1 más GP. Es decir, acá pues siempre, digamos que siempre esta parte de aquí abajo queda siempre la multiplicación de todo lo que venga en el lazo de control. O sea, si hubiera algún controlador o actuador acá, tendría que multiplicarse por la planta y posteriormente, si hubiera una realimentación aquí, ¿sí? Un bloque aquí, tendría que multiplicarse, ¿sí? Y entonces aquí quedaría la multiplicación. En este caso, como está solo la planta, no hay ninguna otra función de transferencia allí y el lazo de realimentación es unitario, entonces por eso es que queda solamente GDP. Si ustedes hacen esto con la función de transferencia,
de nuestra planta, pues les da el resultado que vemos en la diapositiva, ¿sí? Esta, 10 sobre S cuadrado más S más 10. Ese es el resultado al hacer ese álgebra de bloques. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo creo que esa álgebra de No, sí. bloques ustedes la han trabajado ya pues, en cursos anteriores, ¿cierto? Bien. Bueno, importante lo siguiente. Entonces vamos a hacer en MATLAB este esquema, ¿sí? Vamos a utilizar el MATLAB, entonces vamos nuevamente con el código y vamos a hablar ya del sistema en lazo cerrado, pero sin compensar, ¿sí? Y también vamos de una vez pues a calcular los polos del lazo cerrado sin compensar, ¿listo? Entonces vamos acá. Entonces, recuerden que para cerrar un lazo en el MATLAB, simplemente como usted ya tiene la función de transferencia definida, simplemente utiliza el comando feedback, ¿cierto? Y dentro de paréntesis, ¿cierto? Escribe el nombre del sistema de lazo abierto, coma 1. Este 1 indica que la realimentación es unitaria y que es negativa, ¿sí? Si ustedes le colocan -1, hace una realimentación positiva que no es correcto para el lazo de control. Entonces lo dejan como 1. Y pues nuevamente a ese sistema realimentado lo voy a llamar sysr y pues vamos nuevamente a calcular sus polos. Entonces vamos a ejecutar esta parte del código y vamos a mirar los resultados que me está arrojando el MATLAB. Entonces miren que ahora tengo un nuevo sistema que es ya con el lazo cerrado. Observen la respuesta que es como la que ustedes ven en la diapositiva. 10 sobre S cuadrado más S más 10. ¿Listo? Y los polos, observen que yo le he colocado como nombre polos C para indicar que es pues, de la realimentación. Miren que ahorita los polos con el sistema ya realimentado ahora se vuelven polos complejos conjugados. Complejos conjugados son polos que tienen una parte real, que comparten la parte real y tienen una parte imaginaria que es conjugada, es decir, la misma parte imaginaria positiva, la misma parte imaginaria negativa. Entonces obtenemos menos 0.5 más o menos 3.1225 J o I, ¿no? En MATLAB es indiferente si usted coloca I o coloca J, ¿sí? Efectivamente, ustedes ven acá en la diapositiva que nos está señalando, ¿sí? Perdón, acá es que se me hizo acá. Miren, acá ustedes pueden ver que efectivamente los polos ya en lazo cerrado es menos 0.5 más o menos J o I 3.1225. Sí, acá lo ven acá. Listo. Esos serían los polos del sistema ya realimentado, pero sin compensar. ¿Sí? Si ustedes quieren ver cómo se comporta el sistema sin realimentar, simplemente le dan una señal escalón unitario y lo pueden observar. Entonces, pues simplemente hagámoslo como rápidamente acá en el MATLAB. Démosles, simplemente vamos a ver cómo se comporta el sistema sin realimentación. Es decir, perdón, sin compensar, con realimentado, pero sin compensar con un escalón unitario y vamos a observar la respuesta. ¿Listo? Vamos a observar la respuesta. Esperamos que el MATLAB nos arroje la gráfica. Bueno, está como... A ver qué pasó. Listo, ahí está la gráfica del MATLAB. Listo, observen acá. Voy a ampliarla. Entonces, recuerden que cuando ustedes utilizan el comando STID, lo que hacen es aplicar una señal escalón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aplicando una señal escalón. Aquí como se ve en el esquema, estamos ubicando una señal escalón unitario ante este lazo realimentado, que este lazo prácticamente ya se volvió como este de acá, ¿no? Es decir, es como si aplicara un escalón unitario al lazo ya calculado en la realimentación, que es lo que nosotros estamos llamando sysr ahí en el MATLAB. Entonces, si recuerden que pues hay varias opciones para ustedes decir que el escalón no es unitario, sino que de pronto quieren hacer la prueba con una amplitud diferente.
Si quieren hacer la prueba con una amplitud diferente, simplemente aquí, antes del nombre de la función que ustedes le aplican el escalón, ustedes multiplican eso por la amplitud. Entonces, por decir algo, ustedes dicen, no, es que yo quiero una amplitud de un escalón de amplitud 5, entonces simplemente colocan 5. O sea, cuando ustedes van a hacer en la prueba, le colocan std y pueden colocarle 5 por, y ahí sí colocan el nombre del sistema. ¿Listo? Eso es simplemente lo que cambiaría. O si no, hay hay un comando que es el std data option, que también lo pueden explorar y lo pueden ubicar allí. Pero pues me parece más rápido simplemente colocarle el multiplicador allí, ¿no? De todas maneras, tengan en cuenta algo. Cuando ustedes cambian el escalón, la amplitud del escalón, ustedes no van a cambiar los parámetros de tiempo de la respuesta. Lo único que van a cambiar y que van a ver diferente es precisamente la amplitud y el set point. Si el escalón es 5, entonces ustedes van a ver esta línea punteada, la van a ver en 5. ¿Sí? Simplemente pasa eso. Pero lo que es el tiempo de establecimiento, el factor de amortiguamiento y toda esa cuestión, eso no va a cambiar. Entonces, miremos las características. Básicamente me interesan dos características: el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. ¿Sí? Observen que le dan clic derecho donde dice características, escogen la que ustedes quieren mirar y vemos aquí y paramos acá, le damos clic y miren que entonces miren que sin compensar, el sobreimpulso está en 60.5, ¿sí? Y sin compensar, el tiempo de establecimiento está en 7.31. ¿Listo? Entonces ya ustedes ahí tendrán la forma de mirar, ¿sí? Que el sistema sin compensar, por ejemplo, en el diseño que ustedes van a realizar, pues inicialmente sin compensar se van a dar cuenta que no cumple las condiciones de diseño, ¿cierto? Acá pues lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Como nosotros estamos buscando es un zeta y un omega n, es hacer como la operación contraria de los cálculos que hicimos al comienzo, o sea, tomar el sobreimpulso y calcular el zeta, ¿sí? Y tomar el tiempo de establecimiento y calcular omega n, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que no coinciden con los parámetros que me están pidiendo de diseño y que precisamente por eso el sistema se debe compensar. Entonces, ya está la respuesta. Voy a cerrar esta respuesta. Simplemente yo quería ver, pues, para que ustedes miraran cómo se prueba de que el sistema sin compensar, pues, no cumple los parámetros de diseño. Ahora hablemos sí, de lo que es el lugar geométrico de las raíces. Sí, hablemos. Me alumbró algo por acá. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Señores del Mm, Teams que están solicitando acceso al grupo. listo, sí, señor. Bueno, entonces, pero es algo. No, al chat entran directo, ¿cierto? Bueno. Miremos lo que es un lugar geométrico de las raíces. A mí me interesa que esto se comprenda, ¿sí? Y pues que el diseño que se haga, pues se haga a conciencia y que digamos, comprendamos qué es lo que estamos diseñando y para qué, ¿sí? Entonces, en este segundo esquema que he dibujado yo, nuevamente está la planta. Hay realimentación unitaria, aquí está el set point, ¿cierto? El escalón unitario o el escalón de la amplitud que ustedes deseen. Miren que he colocado un bloque de K antecediendo a la planta. Y ese bloque, pues, es un bloque de ganancia, ¿sí? Es un bloque netamente de ganancia. Ustedes se dan cuenta, acuérdense que la señal de error es la diferencia entre nuestro set point y lo que el muestreo de la señal de salida me está entregando. O sea, él está monitoreando en qué punto está la planta, más bien el sistema en qué punto está y lo compara con el punto que se quiere lograr, sí, que es nuestro set point. Y aquí se forma la señal de error, que es amplificada luego por esta ganancia y vamos a mirar, eso sería como simplemente un controlador tipo proporcional, ¿sí? Una ganancia. Entonces, ¿qué es el lugar geométrico de las raíces? Entonces, ¿cómo pues si ustedes buscan en la bibliografía, hay una matemática pues un poco compleja, extensa, para hacer ese lugar geométrico de las raíces de forma manual, ¿sí? Pero básicamente, con el MATLAB, pues ustedes un simple comando ya lo tienen. ¿Qué es el lugar geométrico de las raíces? El lugar geométrico de las raíces es una gráfica que nos va a mostrar cómo varían los polos de un sistema
en lazo cerrado, ¿sí? ¿Cómo varían los polos cuando yo varío uno de sus parámetros? En este caso, ¿cómo variaría los polos si yo esta ganancia acá la muevo desde 0 hasta infinito? Es decir, él me va a mostrar cómo se va a comportar este sistema o dónde van a estar los polos y qué características va a tener cuando esta ganancia vale 0, vale 1, vale 2, vale 3, etcétera, hasta infinito. Entonces él me va a mostrar unas rutas, ¿sí? Como es un sistema de segundo orden, entonces son dos polos. Yo voy a ver dos rutas en el lugar geométrico de las raíces y con esas dos rutas voy a identificar cómo varía esta ganancia. ¿Listo? Entonces vamos a sacar el lugar geométrico de las raíces. Entonces, del sistema sin compensar. Y ya les digo cómo es que se saca, ¿no? Entonces acá voy a colocar aquí este código. Entonces, observen cómo es. Bueno, este figure simplemente es para lanzar una figura. Este comando rlocus es el que me entrega a mí el lugar geométrico de las raíces, pero tienen que tener cuidado con lo siguiente. ¿Qué es lo que ustedes deben colocar dentro de este paréntesis? O sea, ¿cuál es el argumento de la función rlocus en el MATLAB? Ustedes deben colocar el bloque que resulte de multiplicar todo el lazo desde que sale del sumador hasta que llega nuevamente a la realimentación. Entonces, ojo con eso. Es decir, si acá, ¿dónde está? A veces me pierdo con tanta ventana abierta. Acá. En este caso, obviamente sin incluir la K, porque la K es la que vamos a mirar. En este caso, como solo tenemos la planta, ¿sí? Si hubiera aquí de pronto algún otro bloque, si de pronto en la realimentación hubiera otro bloque, ustedes tendrían que multiplicar esos, hacer en el MATLAB una función que me relacione la multiplicación en serie de esos bloques y luego sí lanzar el RLOCUS. Como en esta ocasión solamente está la planta, ustedes simplemente lo que hacen, pues como la multiplicación quedaría, pues solamente la planta, ¿cierto? Entonces, por ahora, sin lo que tenemos acá, miramos cómo queda el lugar geométrico de las raíces. En este caso, solamente necesitaría la planta, la inicial, ¿cierto? La que le estamos haciendo el control, o la que le vamos a hacer el control. Entonces, por eso yo coloco aquí sits. Recuerden que sys es como yo llamé el sistema inicial. ¿Listo? A lazo abierto. Y listo. Le incluyo este es un parámetro ya de gráfico, porque pues para observar mejor la gráfica. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar estos tres. Vamos a ejecutarlas y ya entonces vamos a ver la gráfica que me entrega el MATLAB. Miren. Voy a ampliarla. Observen bien que ustedes ven dos líneas, una de color azul y otra de color verde, ¿cierto? Como son dos polos, como yo les decía, el sistema realimentado quedó igual con un segundo orden. Miren, 10, ¿dónde está? Aquí, 10 sobre s cuadrado más s más 10. Entonces, quedan dos polos. Y entonces el lugar geométrico de la raíz efectivamente tiene dos rutas. Miren acá. Entonces voy a seleccionar aquí con el data cursor. Les aconsejo cuando coloquen acá el data cursor acá sobre un punto cualquiera, que le den clic derecho y donde dice Selection Style, le digan Mouse Position. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a ir mirando el comportamiento de la ruta con el movimiento del mouse. Si usted no lo deja así, él le puede pegar unos brincos grandes, ¿sí? De un punto a otro. En cambio, con el mouse, usted lo puede ir corriendo, ¿sí? Levemente y va mirando cómo va cambiando el lugar o los datos que aparecen ahí. Observen lo que dice cada bloque de esos. Miren, por ejemplo, si yo coloco el punto ahí, me dice sistema, listo, sits. O sea, estoy mirando el lugar geométrico de las raíces de ese sistema. Ganancia, 0.0238. Polo, menos 0.39. Damping, que es el factor de amortiguamiento, es decir, zeta, 1. Sobreimpulso, 0. Y esta frecuencia que está en radianes por segundo es la omega n de la que les hablaba, 0.39. Entonces, ya, ¿qué significa eso? Voy a colocarlo por acá para que me dé una ganancia un poquito más grande y voy a borrar esta. Sí, voy a borrar esta. Ahí. Por ejemplo, acá. Lo que me dice el lugar geométrico de la raíz es, si yo, por ejemplo, coloco aquí,
Dice, ganancia 0.151. Si yo a este sistema le coloco aquí una ganancia de 0.151, entonces lo que voy a obtener, ¿sí?, es el siguiente comportamiento. Si yo le aplico un escalón unitario, entonces los polos del sistema ahorita se van a correr a este lugar, a menos 0.5 más 1.12J. El factor de amortiguamiento va a ser de 0.407 y va a tener un sobreimpulso de 24.6%. ¿Sí? Eso es lo que me dice el punto que es donde yo ubiqué. Miremos si es cierto. ¿Cómo miramos si es cierto? Pues entonces lo que hacemos es, pues no sé, llamemos una ganancia, creo que eso no lo tengo acá, no. Pongamos una ganancia K y llamémosla 0, o sea, pongámosle el valor 0.151. ¿Sí? Que es el que me dice acá, 0.151. Y entonces vamos a hacer rápidamente un bloque de realimentación. Vamos a, no sé, llamemos sys R2, puede ser, para no alterar el anterior. Y vamos a hacer una realimentación donde esa ganancia acá, yo la voy a multiplicar, ojo, por la planta inicial, sys, ¿cierto? Y voy a hacer una realimentación unitaria. Listo. Voy a tener así. Sys feedback up. Listo. Así. Miren que si yo le pongo una ganancia de 0.151 y hago el lazo cerrado, la función con el lazo cerrado que obtengo es esta, 1.51 sobre s cuadrado más s más 1.51. Entonces miren que me cambia un poquito pues, los polos, ¿sí? Entonces, si yo ahora, no quiero, voy a enunciar otra figura para no dañar la otra. Y ahora le hago la respuesta escalón a ese lazo cerrado con esa ganancia, sys R2, acá, miren. Entonces observemos la respuesta. Miren, esta es la respuesta a un escalón unitario del sistema que tengo aquí con una ganancia de 0.151, miren. Entonces, pongámosle características. Sobreimpulso. Bueno, tiempo de establecimiento. Entonces, miren nomás el sobreimpulso. Observen que me dice que el sobreimpulso es de 24.7%. El lugar geométrico de las raíces me decía efectivamente que ese sobreimpulso que yo iba a obtener con esa ganancia es de 24. Bueno, aquí iba a 24.6, pero es obviamente muy cercano al 24.7. ¿Cómo sé si efectivamente el factor de amortiguamiento es de 0.4 y de 1.23 la frecuencia natural? ¿Cómo sé eso? Entonces ustedes pueden utilizar un comando en el MATLAB, ¿sí? Un comando en el MATLAB que se llama DAMP. ¿Listo? DAMP. Y dentro del comando, ustedes le van a escribir el lazo cerrado. O sea, en este caso sys R2, que es con la ganancia que estamos obteniendo. Él le arroja los siguientes datos. Primero, la posición de los polos. Menos, este E es por 10, ¿no? O sea, si yo tengo menos 5 por 10 a la menos 1, pues eso daría menos 0.5. Y acá dice más 1.12 E a la 0, o sea, prácticamente 1.12. Entonces miren que los dos polos también son complejos conjugados y son los que me está diciendo el lugar geométrico de las raíces. Miren, los polos, menos 0.5 más 1.12J. Entonces observen que efectivamente ahí están ubicados los polos, ¿sí? Ustedes dirán, pero bueno, son dos polos, ¿dónde está el otro? No, pues el otro sencillamente usted coge por acá, busca, ¿sí? Busca con el mouse también, ¿sí? Con el mouse. Y busca la otra pareja de los polos que está un poquito más por acá. Lo subimos un poquito. Ahí están los dos polos, ¿sí? Uno en la ruta azul y otro en la ruta verde. Vea, ahí están los mismos, ahí está el polo complejo conjugado de este, ¿sí ven? Y viene que las características son las mismas, la misma ganancia, el mismo damping, el mismo sobreimpulso y la misma frecuencia. Y el MATLAB me dice que ese sistema tiene un damping, o sea, un zeta, un factor de amortiguamiento de 4.07 por 10 a la menos 1, o sea,
sería 0.407. Efectivamente, eso me decía el R-Locus, vean. 0.407. Y la frecuencia dice que es 1.23 radianes por segundo. Mírenlo aquí. 1.23 radianes por segundo. ¿Ven? Me arroja hasta la constante de tiempo del sistema. ¿Sí ven? Entonces, el lugar geométrico de las raíces es esta gráfica, y esta gráfica me dice cómo va cambiando el sistema si yo le voy variando esa ganancia que le coloqué anterior a la planta, ¿sí? Desde cero hasta infinito, ¿sí? Desde cero hasta infinito. Esto pues acá sube mucho más y este también. Este baja mucho más. ¿Listo? Entonces, ¿es claro lo que me indica el lugar geométrico de las raíces de un sistema? Sí, señor. Bueno, listo. Cualquier pregunta, con mucho gusto yo se las atiendo, no les dé pena preguntar. Yo sé que de pronto hay mucha información, ¿cierto? De repente, pero pues bueno, vamos a tratar de ser lo más explícitos posibles. Entonces, ahora yo les hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasa si esta ganancia, ¿sí? Es igual a 1? Ahí vimos que era 0.151, ¿cierto? Y vimos cómo cambiaban los polos, cómo cambiaba la respuesta. Pero ¿qué pasa si esta ganancia es 1? ¿Qué análisis podrían hacer ustedes ahí? La ganancia 1. ¿No? Nada. ¿Qué análisis podrían? ¿No? Bueno. De pronto no aumenta el impulso y se Ajá. estabiliza como más rápido. No. Bueno, cuando usted dijo no aumenta no aumenta el impulso, iba a decir listo, esa es como la respuesta. Pero bueno, lo de la estabilización sí va a depender del controlador. Me dice acá Ángel Adriano Guerrero, dice que es igual a sin compensar. Esa es la respuesta más, digamos, que define básicamente con una ganancia de 1. Claro, si yo tengo una ganancia de 1, pues como si no tuviera ninguna ganancia, porque es como si la señal pasara derecho y el comportamiento del sistema sería el mismo que obtuvimos cuando lo pusimos sin compensar, ¿sí? El mismo. Entonces, vamos a buscar, bueno, vamos a ver si esto no lo da la ganancia de 1. Bueno, no, vamos a ver si alcanza, creo que sí. Uy, se me pasó un poquito. Ahí, ganancia de 1. Miren los polos. ¿Qué pasa con la ganancia de 1? Miren los polos. Menos 0.5 más, ya se sabe que aquí va a ser el complejo conjugado, menos 0.5 más 3.13, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes nos devolvemos a la diapositiva del lugar geométrico o de los polos en lazos cerrados, pero sin compensar, miren que efectivamente los polos quedan en menos 0.5 más o menos J.3.12, ¿sí? O 3.13. Quiere decir que se comporta como cuando cerramos el lazo y le mandamos la señal escalón unitario sin ninguna compensación, sin ninguna ganancia, ¿sí? Claro, la ganancia 1 simplemente lo que hace es pasar derecho esta señal. Entonces, acá pues está ¿Cuántas figuras tenemos abiertas? Bueno, por ahora 2 figuras. Voy a cerrar esta figura, que era para demostrar que lo que me indica la gráfica del lugar geométrico de las raíces efectivamente se cumple en la respuesta del sistema, ¿cierto? Lo voy a cerrar. Y entonces voy a copiar acá esto, respuesta del lazo cerrado sin compensar. ¿Listo? Sin compensar. Entonces vamos nuevamente al MATLAB. Anexamos esa parte de código. Miren, lanzamos una figura. Miren que ahorita voy a colocar, bueno, voy a colocar el state con una amplitud de 10, ¿sí? Y vamos a sacar de una vez sus parámetros. Miremos. Esto es del sistema sin compensar, ¿no? Sin compensar. O sea, como si la ganancia fuera 1. Observemos, mire. Ahí está. Miremos el sobreimpulso. Bueno, tiempo de establecimiento, ¿sí?
Miren, sobre impulso del sistema sin compensar, 60.5, efectivamente, ya lo hemos visto, y tiempo de establecimiento 7.31. Y acá yo también le envié las del sistema sin compensar, pero realimentado con el DAM, ¿cierto? Y tenemos los polos, y miren qué frecuencia natural, perdón, qué cita hay. Vea, la cita está en 0.15, ¿sí? Prácticamente, o 0.16. Y la frecuencia natural está en 3.16. Observen que obviamente el sistema sin compensar no está cumpliendo con los parámetros de diseño. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? Recordemos que lo que estamos buscando es un cita de 0.5 y una frecuencia natural de 3 radianes por segundo. Entonces, por ahora no la tenemos. Precisamente de eso se trata con el compensador. Ahora, si ustedes cogen el lugar geométrico de las raíces y se ponen a explorarlo, lo mandan para arriba, buscan por acá, le dan vueltas, van hasta el infinito, van ganancias, miran diferentes ganancias. Ojo, se van a dar cuenta que en ninguna parte de ese lugar geométrico de las raíces van a obtener una cita de 0.5, ¿sí? Con una frecuencia de 3 radianes por segundo. No la van a obtener, ¿sí? Entonces, si se pudiera obtener solo con el lugar inicial, pues el compensador se convertiría en una ganancia. Si yo encontrara dentro del lugar geométrico inicial los factores de diseño, ¿sí? Las condiciones de diseño, quiere decir que yo solamente hubiera necesitado un compensador proporcional y listo, con eso hubiera resuelto el diseño, ¿sí? Pero no lo hay, ¿sí? O sea, uno busca, ¿sí? Los invito a que ustedes cuando ya tengan más tiempito y vean la grabación, vean, busquen y verá que no van a encontrar, ¿cierto? No van a encontrar pues los dos parámetros, ¿no? El zeta en 0,5 y la omega n en 3, ¿sí? Entonces, claro, como no se pudo solucionar con una simple ganancia, sí necesitamos ahora un compensador que se llama compensador en adelanto por el lugar geométrico de las raíces, ¿sí? Entonces sí lo necesitamos. Además, una cosita, ¿dónde está ubicado el polo deseado? ¿Qué es el polo deseado? El polo deseado es, digamos, cuando yo cierro el sistema y calculo los polos de ese sistema, ¿sí? Yo necesito que los polos de ese sistema cumplan con las características de diseño. A ver si me logro explicar. Yo necesito aquí un compensador, ¿cierto? Ya sé que necesito un compensador, no hay de otra. Con la simple ganancia no me es suficiente, no sirve. Necesito un compensador, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando yo cierre este lazo, ¿sí? Que me va a quedar así como está aquí, miren, el compensador multiplicado por la planta sobre 1 más la multiplicación de estos dos, así va a quedar el lazo aplicando el álgebra de bloques, ¿sí? Yo necesito que esta ecuación de aquí abajito, ¿sí? Al igualarla a 0 y, pues buscar la S, ¿sí? Obtenga yo un zeta de 0.5 y una omega n de 3, ¿correcto? Si ustedes recuerdan de los cursos anteriores, sistemas dinámicos, señales y sistemas, bueno, en fin, se van a acordar que la ecuación, bueno, la ecuación característica, pues obviamente es la que está aquí debajo, ¿cierto? Esa es la ecuación característica de un sistema y es el que me entrega los polos. La ecuación característica de un sistema de segundo orden siempre tiene esta forma, s cuadrado más, ay, me está fallando el lápiz óptico, 2 zeta omega n por s más omega n al cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación característica. Claro, digamos que la cuestión es que ustedes reemplacen esta cita por el valor de diseño que necesitan, 0.5, y omega n por el valor de diseño que se pide, que es en este caso es 3, y encuentran la ecuación característica, despejan la S y obtienen los polos deseados. Y todos sabemos que si nosotros nos acordamos de los polos deseados, esto me da dos, ¿cierto? Dos soluciones. Una, menos zeta omega n
más, bueno, más o menos J por omega n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. Esto es simplemente un proceso matemático, no me voy a detener ¿cierto? Pues no, por cuestiones de tiempo, pues no me voy a detener a cómo de aquí salió acá, simplemente es una solución de una ecuación cuadrática de segundo orden. Pueden utilizar la fórmula general, pueden utilizar, bueno, más que todo la fórmula general. A esto que es zeta por omega n, es lo que nosotros llamamos como sigma, ¿no? Más o menos esto, ¿sí? Sigma. Y este factor omega n por 1 menos zeta cuadrado es lo que se llaman en el control omega d, que es la frecuencia del sistema sinusocial, ¿sí? No natural. Más bien no es la una es frecuencia natural, esta es frecuencia no natural, ¿sí? Eso tiene que ver más que todo en el comportamiento, lo pueden ustedes consultar en su bibliografía. Pero básicamente, esos son los polos. Entonces, claro, si usted reemplaza zeta por 0.5 y omega n por 3, que es las condiciones de diseño, entonces esto le va a dar 1.5, o sea, menos 1.5. Y acá pues le va a obtener otro valor. Eso, pues, para eso tienen el MATLAB, ¿no? Pero si ustedes hacen la prueba manual, el valor no sé si se alcanza a mirar acá, el valor del polo deseado es menos 1.5 más o menos J 22.5981. Sí, o sea, miren, un polo va a estar en menos 1.5 más esta altura sería J.25, sí, o sea, 2.59. Pues el otro polo va a estar por acá, pero para efectos de diseño vamos a tener en cuenta solamente el polo que está en la parte positiva, ¿sí? En la parte, digamos, compleja positiva. Ese es el polo deseado, o sea que cuando yo ya tenga mi compensador, haga el lazo de realimentación y mire la ecuación característica, esa ecuación me arroje los polos en esta posición y ahí estamos cumpliendo el diseño. ¿Listo? Ese es el objetivo. Cambiar el lugar geométrico de las raíces de tal manera de que el compensador que yo coloque aquí haga que el lugar geométrico de las raíces tenga dentro de su ruta estos polos, ¿correcto? Ese es el objetivo del diseño de un lugar geométrico de las raíces. Y pues obviamente yo aquí tengo pues ya eh, la forma de calcular los polos deseados. Ya se los explico. Voy a copiar el código y lo comparto acá. Aquí. Listo. Miren cómo es el código, ¿no? Es muy sencillo. Polos deseados. Pongo el valor de zeta deseado, el que me da el diseño, y el valor de omega n, el que me da también el diseño. Sigma. Recuerden que sigma es lo que nosotros llamábamos la multiplicación, ¿cierto? La multiplicación de, acá, esto, zeta por omega n. ¿Listo? Y voy a programar también omega d como omega n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está la fórmula. Entonces, zeta 0,5 omega n3, sigma es zeta por omega n y omega d es omega n por la raíz cuadrada. Recuerden que ese es el comando de la raíz cuadrada en el MATLAB y de 1 menos zeta al cuadrado. ¿Listo? Entonces, mi polo número 1 va a ser menos sigma, ¿sí? Menos sigma más j, aquí le puse j, puede ser i, por omega d, y el segundo polo va a ser menos sigma menos j, porque son polos complejos conjugados. Entonces simplemente lo voy acá a correr. ¿Listo? Voy a correr acá los polos deseados. Evaluar selección. Voy a ampliar un poquito acá porque se me está quedando como corto la pantalla. Y bueno, voy acá, ahí. Entonces, miren lo que tenemos. Polo deseado número 1. Menos 1.5 más 2.59. Polo deseado número 2, menos 1.5 menos 2.59. Efectivamente es lo que aparece en la diapositiva como polo deseado. Y esta es la gráfica de ese polo. ¿Listo? Aquí ya entra a jugar esta cuestión de los ángulos y las magnitudes. Yo pues supongo que ustedes por allá cuando vieron
no sé, circuitos AC o análisis de circuito más bien, se dieron cuenta que un número complejo, bueno, esto es inclusive de una matemática compleja o vectorial, se dieron cuenta que un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria contiene o se puede convertir, ¿sí? O representa también en un plano complejo, representa un vector que se llama fasor, ¿sí? ¿Qué es un fasor? Entonces, esto, aquí un repasito de matemáticas vectorial o compleja, ¿sí? Si yo tengo, por decir algo, 3 más 4J, ¿sí? Y este numerito yo lo voy a representar en un plano cartesiano, ¿sí? En un plano cartesiano. Ay, lástima que me está molestando el acá. Hagamos rápidamente esto así. Entonces, ¿yo qué obtengo, no? Obtengo, si yo lo represento en el plano cartesiano, sería 3, sería la parte real, ¿cierto? 3. Y en la parte compleja tendría 4, o sea que el polo quedaría aquí. ¿Listo? 3 más 4. Entonces, eso me representa a mí, uy, me quedó un poquito torcido. Un vector, ¿sí? Espérenme, hagámoslo como es, derechito, vea. Aquí. Un vector, ¿cierto? Un vector que se llama fasor. Y eso va a formar un ángulo con el eje horizontal. ¿Listo? Entonces, la magnitud de este vector es la magnitud de ese fasor, ¿sí? Y esto pues es el ángulo que forma con el horizontal. O sea que yo esta expresión la puedo convertir y la puedo representar a través de una magnitud, llamémosle por ejemplo A a la magnitud con un ángulo teta. Y esa es la forma en que yo represento un fasor a partir de un número complejo, ¿cierto? Esto ustedes lo han visto en cursos anteriores. ¿Por qué les explico o les recuerdo esto? Porque con esto es precisamente que se va a formar la condición de magnitud y de ángulo para cumplir con el diseño del compensador, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá. Entonces, si yo tengo este polo acá en esta ubicación y yo quiero convertirlo a fasor, ¿sí? Pues yo simplemente, pues, ojo a los... Se le apagó el micrófono, Inge. Sin voz, sí, señor. Se quedó sin audio la web. Ahí, ¿me escuchan, por favor? Sí, ya se le No, escucha. ok, no sé hasta qué parte me escucharon. ¿Me entendieron esta parte de acá donde representé el fasor? Sí, hasta ahí va bien. Sí, Hasta ahí, sí se ¿cierto? escucha. Ok, listo. Entonces, miren, acá en la diapositiva está dibujado el polo deseado. Recuerden que es el polo deseado, o sea, donde yo quiero que me quede el lugar geométrico de la raíz, ¿listo? O que pase por ahí, por este punto. Entonces, recordemos lo siguiente. La parte real es lo que se llama zeta por omega n. O sea, lo que yo llamé sigma en el MATLAB, lo que yo llamé sigma, realmente es la parte real del polo, ¿sí? Y esta altura es la parte compleja que sería lo que yo llamé omega d en MATLAB, ¿listo? Entonces, como yo ya tengo el valor de zeta, perdón, de sigma, Profe, se volvió a quedar sin audio. perdón, no sé por qué se me está desactivando el micrófono. Ahí, Ahí sí se escucha. Sí, sí sí. se escucha. Tal vez cuando da clic en alguna parte de la pantalla, será que se le está, pero no. Tal vez, sí, señor, sí, no sé qué puede estar pasando allí. Esto, bueno, qué vaina, ¿no? Acá, ¿ahí me siguen escuchando? Sí, señor, sí se escucha. Sí, sí. 'Listo, por ahí, ¿listo? Bueno, entonces, repito,
El polo deseado, la parte real es lo que yo llamé en el MATLAB sigma, ¿correcto? Y la parte compleja, esta altura, es lo que yo llamé en el MATLAB omega d. Entonces, tengo para calcular este ángulo es simplemente hacer una tangente a la -1 de el cateto opuesto, que es omega d, y el cateto adyacente, que es sigma, ¿correcto? Entonces, y este ángulo pues sería de 60 grados, pero a mí me interesa, recuerden que los ángulos se miden en base a la horizontal positiva. Entonces, este ángulo, pues obviamente, si este es 60, pues este debe ser de 120 grados. Pero ¿cómo llego con el MATLAB a eso, no? Eso es lo que vamos acá a explicar. Me va a tocar seguir revisando que no se me desactive el micrófono. Bueno, listo. Miren acá en el MATLAB, vea. Entonces, voy a tomar esta parte del código para calcular el ángulo del polo deseado, ¿listo? Acá. Acá. Ángulo del polo deseado. Miren cómo es, se facilita la fórmula. Es muy sencilla la fórmula. Listo. Ahí. Entonces, voy a llamarlo alfa. Entonces, este a tan d, recuerden que en el MATLAB a tan d, ¿qué es? Es tangente a la -1, pero trabajando con sistema sexagesimal. ¿Qué es lo que pasa? Si usted no le pone la d a tangente, entonces él se lo va a tomar en radianes. Y aquí necesito que nos lo tomen en grados, que a mí me entregue la respuesta en grados. Entonces hay que colocarle la d. A tan d, entonces tangente a la -1, y entonces yo les decía que el cateto opuesto era omega d y el cateto adyacente era sigma, ¿listo? Y eso se lo resto a 180, ¿sí? Eso se lo resto a 180 y me da el ángulo, eso me va a dar el ángulo acá, pero el ángulo que me aporta ese polo deseado, 120 grados, ¿listo? Entonces lo ejecutamos, evaluamos y miramos cuánto me dio alfa. Ahí está, 120 grados, ¿listo? Bueno, hasta aquí es clara la información porque ya se viene el proceso duro de diseño, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar bien claritico hasta este momento. Sí, señor. Ujú. Bueno, listos. Entonces, viene el proceso duro de diseño. Yo le llamo el proceso duro de diseño porque es el que me, digamos, me da las condiciones para que se cumpla magnitud y fase. Resulta que el proceso de diseño, ¿sí? El proceso de diseño es el siguiente. Este es el compensador que vamos a agregar. A ver, ¿qué es un compensador? El compensador simplemente me va a agregar tres cosas. Una ganancia, que se llama K sub C en esa diapositiva. Un cero, ¿sí? Un cero, ¿sí? Aquí aparece más Z, pero el cero va a estar en menos Z realmente, ¿no? Eso ustedes sí lo saben por función de transferencia. Y un polo, o sea, él me agrega una ganancia, un cero y un polo. Y eso es lo que se va a configurar. Necesitamos hallar cuánto debe ser esa ganancia, cuánto debe ser ese cero y dónde debe estar ubicado ese polo para que se cumpla las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Estas dos. Condición de magnitud y ángulo. Creo que esto estaba un poquito menos para que se vea todo ahí. Estas dos condiciones, condiciones de magnitud y de ángulo. Entonces, ¿por qué les había explicado o les había repasado la parte de los fasores? Sencillo. Está claro, ¿cierto? Que si yo coloco el compensador acá, me queda en serie con la planta y pues este bloque de realimentación realmente para nosotros, como la realimentación es unitaria, es directa, entonces este bloque de H para nosotros prácticamente no va a existir o va a ser 1. Listo, es un sensor que simplemente transmite la señal de la salida al sumador. ¿Listo? Entonces, por álgebra de bloques y como ya hemos visto, si yo hago esto, pues si hago este ejercicio del cerrar el lazo y escribir la función resultante, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener
bueno, abajo, ¿no? En la parte de abajo, 1 más GC por GP, digamos lo que es la planta. No le voy a colocar H, ¿sí? Pero pues obviamente aquí debe ir H. Eso igualado con 0. Esto va a ser mi ecuación característica. Esto va a ser mi ecuación característica y es la que me va a entregar los polos del sistema ya compensado, realimentado. ¿Listo? Entonces, claro, al fin y al cabo, esta expresión va a terminar siendo un número complejo, ¿cierto? Entonces, si yo despejo GC por GP, o sea, la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta, eso tiene que ser igual a -1. Si yo despejo eso, ¿cierto? Paso el 1 a restar. Y entonces, ¿qué es esto? Realmente, a la larga, si yo reemplazo la S por el polo deseado, ¿sí? La S por el valor del polo deseado, a la larga, como esto es una función de transferencia en función de S, y esto también me va a quedar en función de S, pues esto me va a dar un número complejo al final, ¿sí? Y entonces, ese número complejo me va a indicar un fasor, y el fasor tiene que ser igual o debe tener la característica que dice -1. ¿Qué significa eso? Si yo dibujo un fasor -1, significa que yo voy a tener, voy a dibujarlo con verde, un fasor que tiene magnitud 1. No sé si ustedes lo alcanzan a ver acá en verde, vean, ahí. ¿Sí? Este -1 significa una parte real negativa de amplitud 1, ¿correcto? ¿Y qué ángulo sería? Yo lo puedo tomar, bien, perdón. Voy a colocar acá. Yo lo puedo tomar, bien sea, si lo tomo así, 180. Si lo tomo así, -180. Para efectos de diseño voy a tener -180. Lo voy a tomar como -180. Esto termina siendo un simple número complejo con una parte real y una parte imaginaria, ¿correcto? Y entonces, si yo llego y ese fasor, o más bien, perdón, ese número complejo, lo represento en forma de fasor, ¿sí? Sería un fasor de magnitud 1 con un ángulo de 180 o de -180, que al fin y al cabo termina siendo el mismo ángulo. ¿Hasta ahí es claro? No se me ha Sí, vuelto a señor. desactivar el micrófono, ¿no? Bueno, entonces, observen entonces que, ¿cuál es la condición de magnitud y ángulo? Sencillo. Si yo le saco el valor absoluto, o sea, estoy sacándole la magnitud a este producto GC por G por H, en el caso de nosotros H es 1, entonces solamente queda controlador por planta, esa magnitud tiene que ser 1, ¿correcto? Esa magnitud tiene que ser 1 como efectivamente lo vimos acá, ¿sí? Como lo vimos acá. Y el ángulo, ¿sí? El ángulo me tiene que dar de, se me perdió, acá, de -180. Pero ya le digo de dónde sale la condición de ángulo, porque la magnitud es clara. La condición de ángulo de -180 también es clara. Pero ahora entonces, ¿por qué el ángulo sale de la sumatoria de los ángulos que aportan los ceros menos la sumatoria de los ángulos que aportan los polos? ¿Por qué sale de allí? Entonces viene la segunda explicación de la condición de fase. Ya la condición de magnitud está clara. Ahora, ¿de dónde sale la de ángulo, no? ¿De dónde sale? Entonces, miren, esa función GC por GP, ¿sí? Es controlador por planta, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, el controlador es KC por S más Z sobre, este lápiz a veces me falla, por S más P, ¿correcto? Por la planta, que era 10 sobre S por S más 1. Listo. Ahí tenemos la multiplicación ya utilizando las funciones de transferencia que estamos trabajando. Este factor S más Z, este factor S más P, donde la S es el polo deseado, ¿sí? O sea que la S se me convierte en -1.5 más J, ¿sí? El valor del polo deseado. Junto con esto, todo esto, se me convierten, al fin y al cabo, cada término de eso se me convierte en un fasor. Este, esta S solita, por ejemplo. Este lápiz me falla. Perdón. Bueno,
Mire, esta S solita y esta S más 1. ¿Sabe? Realmente, ¿qué voy a obtener? Yo puedo sacar las magnitudes, todas las partes constantes yo las puedo sacar de ahí. Y entonces, SKC lo dejo aparte, el 10 lo saco, y digamos que por el 0 del compensador yo voy a obtener una amplitud 1 por un ángulo 1, digamos. Y abajo voy a tener por el polo del compensador otra amplitud por un ángulo 2, ¿sí? Y acá, los dos polos de la planta van a tener cada uno una amplitud con un ángulo 2 y perdón, 3 y una amplitud por un ángulo 4 en forma de fasores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo coger todas estas amplitudes y sacarlas aparte y me quedo solo con los ángulos. En la teoría de los fasores, cuando yo hago una división de fasores, yo simplemente a los ángulos, yo puedo sumar los ángulos que están arriba y puedo sumar los ángulos que están abajo y el fasor resultante. Señor, yo no quise volver a Estados Unidos por dejarlo así. les recomiendo por favor micrófonos. Ahí, ya, listo, gracias. Entonces, miren, recuerden la teoría de fasores. Simplemente, si yo tengo varios fasores arriba, puedo multiplicar las amplitudes y sumar los ángulos. ¿Listo? Y eso me va a dar el aporte de los ceros. Y abajo tengo las amplitudes y los ángulos de los polos. Y entonces yo saco las amplitudes, las multiplico, las saco, pero también sumo los ángulos. Y el resultado al final, en cuanto a magnitud, pues sería la división de lo que me dio la amplitud arriba y abajo. Y los ángulos se restan. Todo lo que me dé arriba, le resto la sumatoria de los ángulos de abajo. Eso quiere decir que como yo voy a tener solamente un 0 y 3 polos, porque al agregar el compensador yo voy a tener el 0 del compensador, el polo del compensador y los dos polos originales de la planta, entonces yo voy a tener una sumatoria de 3 ángulos abajo y arriba solamente una. Entonces, si hubiera más polos, perdón, más ceros, pues sumarían los ángulos de los ceros. Y entonces a esa sumatoria de los ángulos de los ceros le resto la sumatoria de los ángulos de los polos. Y eso me da el ángulo final de todo el sistema ya compensado. Y la condición me dice que ese ángulo final debe ser de menos 180, ¿cierto? Entonces, de ahí sale la condición de ángulo. Por eso dice aquí, sumo los ángulos de los ceros y le resto los ángulos de los polos. Y eso me tiene que dar menos 180 o 180, que para efectos ahora lo vamos a trabajar como menos 180. Esa es la explicación de la condición de magnitud y ángulo. ¿Está claro? Sí, señor. Listo. Bueno, ya prácticamente ahí ya tenemos casi que es lo que tenemos que hacer, básicamente. Entonces, ¿cómo se miden esos ángulos? ¿Cómo se mide el ángulo que aporta el cero? ¿Cómo se mide el ángulo que aporta el polo? Como ya estamos trabajando con el ángulo deseado, con el polo deseado, entonces aquí dice muy claro en la diapositiva, los ángulos se miden trazando líneas rectas desde los ceros y los polos del sistema, o sea, estamos hablando compensador, planta y si hubiera un sensor H, desde donde están esos polos hasta el polo deseado. Y se toma el ángulo que dicha línea forma con la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj. En pocas palabras, sencillamente lo que ustedes van a hacer es esto. Aquí está el polo deseado con las características del diseño y recuerden que la planta tenía un polo en 0, ¿cierto? Un polo en -1 y ahora le vamos a agregar un 0 del compensador y un polo del compensador, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trazan los ángulos? Sencillo, cada polo y cada 0 usted traza una línea hacia el polo deseado, ¿correcto? Y mide el ángulo. Y ahí tenemos magnitud y ángulo. ¿Listo? Entonces, básicamente, vamos a trabajar inicialmente con la condición de ángulo, que es la que es más complicada, digamos, de lograr, ¿sí? Esa es la más, porque la de magnitud se van a dar cuenta que ya es una cosa muy sencilla teniendo los ángulos. Entonces, eh, aquí tengo entonces la parte del código y
vamos a hallar los ángulos que me aportan los polos de la planta inicialmente, solamente los polos de la planta, o sea, el polo en 0 y el polo en -1. ¿Listo? Por cuestiones de tiempo, bueno, o de pronto, bueno, sí me quedan un poquito para explicar acá. Esto es una fórmula generalizada, ¿sí? Para hallar el ángulo cuando un polo está ubicado en cualquier parte. O sea, en este momento sabemos que el polo está en 0, que el polo está en -1, ¿cierto? De la planta original. Pero esta fórmula podría servir cuando el polo está ubicado, digamos, sobre el eje real, pero que no esté en 0 o que no esté en -1. Entonces, para rápidamente, así como esto yo sé que es una matemática de pronto que no viene mucho en este momento al caso, pero miren, lo que pasa es que me está fallando el lápiz y vamos a ver. A ver, extrajemos rápidamente el plano complejo y con eso ustedes lo entenderán. Este es mi polo deseado, supongamos que ese es el polo deseado. Y supongamos que, no sé, un polo de la planta puede estar, digamos, por acá, en cualquier lado. ¿Listo? Trazo del polo de la planta, digamos, a el polo deseado. Ahí está. Ya sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que esta distancia que hay desde el origen hasta el polo deseado es la partecita por omega n, ¿correcto? O sea, lo que nosotros llamamos sigma. Y sabemos también que esta altura de aquí hasta aquí es lo que nosotros llamamos omega d, ¿correcto? Y pues aquí está un ángulo que voy a llamar teta. Pero recuerden que el ángulo que nos sirve para el aporte del polo del 0 es este, que es lo que yo llamé allá beta en el código del MATLAB. Sencillo, vea. ¿Cómo hallo, digamos, este ángulo? Entonces, tengo que hallar primero este ángulo, teta. ¿Y cómo se hace? Eh, Aquí se forma un triángulo rectángulo, mírenlo, acá, triángulo rectángulo, ¿sí? Con acá 90 grados, pero yo no conozco, no sé, voy a llamar, qué sé yo, pongámoslo de azulito para que cambie un poquito de color. La distancia de este cateto no la conozco, voy a llamarle M, ¿listo? M, la distancia de ese cateto. Entonces, si yo hago un arco tangente, me quedaría lo siguiente, ¿cierto? Tangente, ese teta sería tangente a la -1, ¿correcto? Tangente a la -1 de el cateto opuesto. Miren que el cateto opuesto sí es el mismo omega d, ¿sí? Pero el cateto adyacente es la m, ¿correcto? La m. Entonces, si yo despejo la m, me queda que, perdón, esta m, ¿cómo se halla? Sencillamente sería la resta, si ustedes se dan cuenta, sería, esa m sería la resta del sigma, ¿sí? Mírenlo, aquí está en la resta del sigma, ¿sí? Menos la parte real del polo. Vamos a ver si queda claro eso. Miren, esa m va a ser tomar todo el valor de sigma, ¿cierto? Tomar todo el valor de sigma. Y a ese valor de sigma yo le voy a restar esta partecita que está aquí. Miren, esta partecita que está acá. ¿Pero qué es esa parte? Esa parte es la parte real del polo de la planta. ¿Es correcto? ¿Está claro ahí? Entonces es la parte real del polo de la planta. Y pues obviamente con eso hallamos a teta y luego a 180 le restamos ese valor de teta y me da el ángulo del polo. Y eso es lo que hace este código, así de sencillo, vea. Miren, beta 1, ¿sí? Primer polo. A 180 le resto el ángulo, miren, el ángulo, donde el cateto opuesto es omega d. Y miren que el cateto adyacente, si ustedes se dan cuenta, es tomar sigma y restarle la parte real de los dos polos. ¿Qué es polos 1 y qué es polos 2? Recuerdan que al principio los polos de la planta los llamamos polos y que el 1 era el 0 y el 2 era el -1, pues ahí están.
¿sí? La parte real, pero como la parte real es negativa, yo por eso le saco el valor absoluto. ¿Listo? Le saco el valor absoluto. Ese es el código, no es más, ¿sí? Para que lo entiendan. Entonces, vamos a mirar, vamos a ejecutar ese. Y miremos cuánto es beta 1 y beta 2. Listo, tenemos que el primer polo me aporta 120 grados, el segundo polo me aporta 100.89 grados. Y aquí es donde viene el truco. Yo le llamo el truco, ¿no? Resulta que si yo grafico el compensador, los ángulos, pues digamos un polo me da en alguna posición y el cero en otra posición. ¿Qué es lo más conveniente? Si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos la resta de los ángulos, ¿sí? Cuando hacemos la resta de los ángulos, se dan cuenta que al ángulo que me aporta el cero del compensador le tengo que restar la suma de los tres ángulos de los polos. Pues voy a hacer que un ángulo de esos sea igual a un ángulo de los polos. En pocas palabras, voy a ubicar el cero del compensador encima de un polo de la planta. Y de esa manera anulo estos dos ángulos y me queda mucho más fácil el resto. O sea, el cero del compensador lo voy a colocar de manera que anule un polo de la planta. Mírenlo, aquí está en la figura. Lo coloqué en -1. Y ya tengo el cero del compensador. El cero del compensador va a ser -1 y con eso me ahorro, ¿cierto? Me ahorro Entonces solo me resta por hallar el polo del compensador. ¿Cómo? Pues primero este ángulo, sabiendo la condición de ángulo, ¿cierto? O la condición de ángulo que tenemos aquí. ¿Cómo es la condición de ángulo? En pocas palabras, este ángulo de 100.8934 no me va a representar nada en el diseño porque simplemente lo voy a desaparecer. ¿Listo? Entonces, ubico el cero del compensador. Ojo, ojo a lo siguiente. Miren acá coloco el código. Aquí. Ubico el cero del compensador. Lo voy a hacer, el ángulo lo voy a llamar delta. El ángulo que me aportaría el cero del compensador lo voy a llamar delta. Y lo voy a hacer que sea igual a beta 2. O sea, el ángulo del cero va a ser igual al ángulo del polo que está ubicado en -1. Y de esa manera los anulo entre sí. Entonces llamo ZC, que sería el polo, perdón, el cero del compensador, pues lo voy a colocar en la misma posición donde está el polo de la planta que está ubicado en -1. Y por eso delta lo hago igual a beta, ¿listo? Entonces evaluamos y entonces nuestro cero del compensador va a ser en -1 y delta, que es el ángulo del cero del compensador, pues va a ser igual al ángulo del polo de la planta. Entonces miren en qué se me convirtió toda la condición. ¿Qué me falta por hallar? Me falta por hallar el ángulo que me aporta el polo del compensador, ¿cierto? Eso es lo que me falta. Lo hago con este código. Mira, aquí lo puse aquí en comentario. Condición de ángulo. Voy a llamar beta 3, ¿sí? Voy a llamar beta 3 al ángulo que me aporta el polo del compensador. Aquí pues ya está calculado, es 60 grados. Me tiene que dar 60 grados. Ya ustedes se van a dar cuenta por qué. Y acá, entonces, ¿qué teníamos en la condición de ángulo, cierto? ¿Se acuerdan? El ángulo delta es el ángulo del cero. Y a eso le resto beta 1, beta 2 y beta 3. Los tres ángulos. Beta 1 y beta 2 son los ángulos de los polos de la planta. Beta 3 es el ángulo del polo del compensador. Y esa sumatoria me tiene que dar -180 por la condición. Despejo beta 3, que es el ángulo que me falta por hallar. Y pues queda igual a 180 más delta menos beta 1 menos beta 2. ¿Listo? Por eso ahí está la... Claro, pues yo aquí ya me ahorré cuando yo hice el ángulo igual a el cero, lo coloqué en la misma posición del polo, pues yo ya sé que aquí pues digamos que el delta y el beta 2 pues se van a anular, ¿no? Pero pues igual lo vamos a evaluar, ¿no? Miren el ángulo que me da con beta 3, 60 grados.
el que está aquí en la diapositiva. Ahí está el ángulo del compensador. Del polo del compensador, 60 grados. Entonces, teniendo ese ángulo, ¿cómo yo sé que el polo me va a quedar ubicado aquí? Entonces, vamos con el código y vamos a ubicar la posición del polo del compensador, ¿correcto? Y ustedes ahora acá. ¿Por qué esta fórmula, no? Miren. Miren. Bueno, pongamos una página nueva y hacemos la explicación rápidamente. Aquí tenemos ubicamos por acá. Aquí está mi polo. Entonces, acá, acá. Entonces vamos a suponer que mi polo quedó aquí. Este es el polo del compensador, ¿listo? Entonces trazo acá y trazo esta línea acá. No lo voy a hacer, voy a hacerlo de manera rápida. Y eso me forma un triángulo rectángulo. Y yo ya sé que este ángulo vale 60 grados. Yo ya sé que de aquí hasta acá es sigma. Yo ya sé que de aquí hasta aquí es omega d. ¿Listo? Entonces, lo que necesito es saber cuánto vale esta distancia. No sé, llamémosla X tal vez. Entonces, como tengo el ángulo de 60, tengo el cateto opuesto, ¿sí? Y tendría que hallar el cateto adyacente, utilizo tangente nuevamente. Tangente de 60 es igual al cateto opuesto, que es omega d, sobre X, que sería esta posición, ¿cierto? Despejo X, me queda omega d por la tangente de 60, que en el código del MATLAB lo llamé beta 3. Miren, apreciados estudiantes, simplemente si usted halla X, pues ya sabe que el polo va a estar ubicado en la posición X más sigma. ¿Es correcto? Entonces, eso es lo que hace este código de acá. Miren, saco omega d y lo divido, miren, lo divido. Omega d lo divido, perdón, lo multiplico por tangente 60 acá, ¿sí? Este tangente de beta 3 es tangente 60 y a esa distancia le sumo sigma. Eso es lo que hace este código acá. Aquí creo que hice mal el despeje, ¿no? De pronto están confundidos. Esto es omega d sobre tangente de 60, sí. Ahí me equivoqué. Por eso es que aquí está sobre tangente de 60. Y le coloco el menos simplemente para indicar que esa es la posición del polo. Y le sumo sigma. Y listo. Entonces, ubiquemos rápidamente el polo. Ay, uy, ¿qué pasó? Ahí. Evaluemos. Miren dónde me quedó el polo del compensador. En -3. Tal cual como está en la diapositiva. ¿Sí ven? Listo. ¿Qué tenemos ya del compensador? Tenemos la posición del 0, que la ubicamos en -1. La posición del polo, que la ubicamos en -3. Ahí les dejo una tarea a ustedes, muchachos, apreciados estudiantes, vean. Yo les di las fórmulas para cuando el polo estaba ubicado en cualquier parte del eje real, ¿cierto? Cuando los polos están sobre... Sí, ahí les dejo como, digamos, como inquietud. ¿Y qué pasa si este es mi polo deseado? Aquí tengo mi plano, pero el polo de la planta ya no es solamente real, sino que es un polo también complejo conjugado. Entonces, ustedes harán sus cuentas allí, harán sus triángulos y encontrarán la fórmula del MATLAB para cuando ya ese polo esté ubicado, el polo de la planta esté ubicado ya no solamente sobre el eje real, sino también con parte imaginaria. ¿Listo? Eso se los dejo ahí como inquietud. ¿Listo? Entonces, terminamos porque el tiempo es oro, vean. Tenemos polo, perdón, 0 en -1, polo en -3. Y nos falta ¿qué? La ganancia, ¿cierto? Nos falta la ganancia. ¿Qué me dice la condición de magnitud? La condición de magnitud me dice que si yo multiplico el compensador por la planta
le saco su valor absoluto, donde esa S es el polo deseado, eso me tiene que dar 1. ¿Recuerdan la condición de magnitud? Me tiene que dar 1. Esto ustedes lo pueden hacer perfectamente con el MATLAB, lo pueden hacer de forma manual si quieren, ¿sí? Pero pues con el MATLAB es mucho más fácil, lo pueden simplemente sacan el valor absoluto, hacen esta ecuación, ¿sí? Y luego despejan KC, ¿sí? Entonces, si yo puedo sacar este KC acá y el resto lo paso a dividir con el 1 y obtengo KC. Y eso es lo que hace mi siguiente código. Condición de magnitud, vea, ahí está. Entonces, vemos acá. Condición, mire, KC va a ser 1 sobre el valor absoluto y esto es simplemente escribir la multiplicación. Esta multiplicación o esta función es la función de transferencia del compensador, obviamente sin la ganancia, y esto es la función de transferencia de la planta. ¿Por qué P1? Porque P1, si ustedes lo recuerdan, es el valor del polo deseado. O sea, estoy reemplazando la S por el valor de P1, el polo deseado. ZC es el cero del compensador. Nuevamente viene P1 y ahora PC es el polo del compensador. Y lo mismo en la planta, donde va la S, yo coloco P1, que es el polo deseado. ¿Sí? El polo que tiene la parte compleja positiva. Y a eso le saco el valor absoluto, lo divido por 1 y listo. Tengo mi ganancia. Vamos a evaluar y miremos cuánto me da la ganancia del compensador. 0.9. Tenemos ya nuestro compensador. 0.9 por S más 1 sobre S más 3. Ese es mi compensador. Entonces, finalmente, ya para terminar, obviamente pues ya tenemos el valor del compensador, pero tenemos que probar, ¿cierto? Tenemos que probar que nos sirva. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, revise muy bien la grabación, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, probar si nuestro lugar geométrico de raíces ya nuevo con el compensador pasa efectivamente por el polo deseado. 1. Y 2, que la respuesta de la planta con el compensador en lazo cerrado me dé las condiciones de diseño, ¿correcto? Entonces, código. Miremos cómo quedó mi función de transferencia ya del compensador. Miremoslo acá. Miren, ¿cómo la escribo? GC es la función del compensador. KC, que es la ganancia que calculamos, por la función de transferencia 1 menos ZC, que es el polo, es ¿sí? La parte de arriba del polo y abajo la parte perdón, arriba del 0 y abajo del polo. Listo, evaluemos. Miren, aquí está mi compensador ya. Mírenlo acá. 0.9. Claro, si yo factorizo 0.9 me queda factor de S más 1 sobre S más 3 y ahí tengo mi compensador. Ahora miremos el nuevo relocus, o bueno, el nuevo lugar geométrico de las raíces. Recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar. eh, Como ahorita ya hay un compensador, entonces ustedes multiplican. Mírenlo acá. Para el R-locus, ustedes multiplican compensador por planta, ¿listo? Compensador por planta porque ya está en serie y sacamos el nuevo lugar geométrico de las raíces. Eso me va a botar una gráfica. Miren el nuevo lugar geométrico de las raíces, véanlo. Si ven que cambió con respecto al anterior, miren cómo estaba el anterior. Miren, hasta dónde llegaba, hasta menos 0.5 aquí. ¿Cómo es el nuevo? Miren que el nuevo ya está en menos 1.5. ¿Será que el polo está ahí? Miremos. Busquémoslo. Recuerden que por menos 1.5 más, ¿qué era el polo deseado? Se me perdió un poquito. Polo deseado. Acá, menos 1.5 más J 2.59. Ese es nuestro polo deseado, ¿cierto? Entonces, busquémoslo en el MATLAB.
En el nuevo lugar, menos 1.5 más 2.59, más o menos por aquí. Ahí, digamos que ahí. ¿Listo? Ese es mi nuevo lugar geométrico de las raíces. Observemos. Ahí está el polo, mire, menos 1.5 más 2.59, que es el polo deseado. Claro, la ganancia ahora ya es 1, porque como es mi nuevo sistema, entonces se supone que ya no hay que meterle más ganancia. Miren el factor de amortiguamiento, 0.501. Efectivamente lo que estábamos buscando, 0.5. Y miren la frecuencia, 3 radianes por segundo. Miren el sobreimpulso, 16.3%. Se cumple zeta y omega n. Con eso se demuestra que se está cumpliendo esas características. Miremos cómo quedaría ahora simplemente la respuesta. ¿Sí? Miremos el lazo cerrado, ¿sí? Y la respuesta de una vez, ¿no? A una amplitud de 10. Vamos a hacer todo eso de una vez, ¿listo? Vamos a hacerlo todo esta vez. Ahí, miren, sencillo. Ponle cuidado a lo siguiente. Lazo cerrado del sistema ya compensado. Entonces hacemos el feedback. Ya entonces a la planta le multiplicamos mi compensador, hacemos la realimentación unitaria y observamos cómo queda. Ya les explico ese min real qué es lo que significa, ¿listo? Es más, voy a evaluar primero esta parte. ¿Listo? Quiero aquí borrar tantico y voy a colocar sits C. Ahí. Miren, esto sería digamos, nuestro lazo cerrado, ¿cierto? Eh, pero, pero la función min real en el MATLAB lo que hace es simplificar o buscar la forma más fácil de escribir esa ecuación, digámoslo así, ¿sí? Porque pues sabemos que nuestro sistema tiene que quedar como 9 sobre s cuadrado más 3s más 9. A ver, ¿qué es lo que pasa? Miren que cuando uno hace la multiplicación de la planta por el compensador, ss más 1, a ver, ss más 1, que es el 0 del compensador, se anula con el s más 1 de la planta. Recuerden que nosotros ubicamos un 0 donde estaba el 1, el polo de la planta. En el MATLAB, si yo multiplico esto así tal cual como está, él no tiene en cuenta esa cancelación, sino que él de una vez arroja todo el resultado. Y por eso ustedes ven en el MATLAB un S a la 3, miren. ¿Sí ven? Ustedes ven un S a la 3. Pero resulta que aquí él no ha simplificado ese S más 1. La función min real es para que él busque lo que se pueda cancelar y lo cancele, ¿correcto? Y miren cómo queda ahorita así la planta, miren. Miren que ya canceló el S más 1, entonces por eso ya no sale S a la 3. Se queda 9 sobre S cuadrado más 3S más 9. Y efectivamente esa es el lazo cerrado que cumple con el diseño. ¿Sí? Cumple con el diseño. Miremos la respuesta. Mi nueva respuesta, mírenla. Mi nueva respuesta, características. Miren, 16.3% como me lo mostró el lugar geométrico de las raíces. Tiempo de establecimiento 2.69. Valor final. ¿Dónde ven el valor final? Si ven acá una cosa que se llama steady state, acá, él me arroja el valor final. ¿Cuál es el valor final? 10. ¿Pero por qué? Porque en el MATLAB yo le coloqué que me hiciera la respuesta con un escalón de amplitud 10. Y vemos que en la respuesta final, el valor final es 10. O sea, está llegando al punto exacto del set point. Por lo tanto, no hay error en estado estacionario. ¿Sí? En el segundo punto de la guía dice que el error en estado estacionario debe ser menor al 1%. No se preocupen, háganlo, trabajenlo y verá que el error en estado estacionario les puede dar incluso 0. ¿Listo? Finalmente, ya para no cansarlos más, creo que, bueno, no. Bueno, de pronto lo que faltaría, ¿sí? De pronto lo que faltaría es mirar que si cumple con el cita y eso, pues en el lugar geométrico ya sale. Pero uno lo termina de verificar con el DAN del sistema ya realimentado, compensado, y mírenlo, 0.5, frecuencia 3 radianes. Diseño cumplido.
¿cómo queda entonces pues mi diagrama, ¿no? ¿Cómo quedaría? Quedaría como este, vea. Aquí va, como este. Aquí va mi compensador, 0.9 por S más 1 sobre S más 3. Mi planta, la realimentación, ya que usted puede ponerle la amplitud que quiera al escalón. Eso, entonces, señores, es todo la parte del diseño. Entonces, espero que, no sé, si alguna pregunta, alguna inquietud les queda. En el, bueno, esta explicación también está en una hoja de ahí del contenido. Y hay algún grupo de videos que de pronto puede que el ingeniero Jairo les comparta de un tutor que hizo, que estuvo en control análogo. Él también hizo unos videos acerca de eso. Listo, esto, señores estudiantes, pues no sé si tienen ahí inquietud, ya quedó el diseño. Eso es lo que ustedes deben hacer básicamente. Prácticamente es como seguir los mismos pasos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, Nos puede compartir pues el código, los códigos que metiste en MATLAB. bueno, listo, miren, bueno, No, listo, la les voy a página dejar, web de nuevo, ajá, porque listo, yo entonces les voy a enviar el codiguito también, entonces se lo dejo con, sí, pero bueno, ahí muchas pues, gracias. también lo importante es que ustedes traten también de replicar o inclusive hacer su propio código si lo pueden, ¿no? También ustedes, recuerden que en el MATLAB hay para llegar a algún resultado a veces hay mucha opción, entonces es bueno que también exploren como otras opciones, ¿listo? Bueno, Hey, tutor, muchas gracias. bueno, entonces pues nada, creo que ya voy a dejar de compartir que ya pues, eh, y nada, les agradezco mucho la paciencia, se nos fue casi 2 horas, pero pues el objetivo era tratar de ser lo más detallado posible y despejar las dudas e inquietudes. Espero que les haya gustado la web y que con esto colmen ya sus dudas y nada, adelante muchachos. ¿Listo? Muchas Muchas gracias. gracias, tutor. Muy amable. Saludos, Horacio. Bueno, listo, sí señores, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.